¿qué definirá a Prosur? ¿Va a ser un organismo más político de coordinación de políticas públicas? ¿Tendrá un componente también de integración económica? ¿Será una versión libre mercadista de alguna forma de UNASUR? ¿Qué se puede esperar de este bloque que no tiene de momento el consenso de todas las naciones sudamericanas? ¿Qué tal, José Manuel? Buenas tardes. Sí, se puede esperar algo distinto a la UNASUR. La UNASUR se constituyó en 2008 con un foco muy político. Por supuesto que entró en vigencia en 2011 con un fuerte apoyo de Brasil, del presidente Lula en su momento, de Kirchner y de Chávez, y era un foro claramente político. El Prosur lo que busca es un enfoque menos burocrático, más comercial, si se quiere, más moderno, porque los presidentes que lo están fomentando son los que justamente se retiraron de la UNASUR el año pasado. Ahora bien, ¿qué puede hacer Prosur que no haya hecho el Grupo de Lima sobre Venezuela? Porque también básicamente este foro regional se crea a instancias de la crisis política y económica que aflige a Venezuela. ¿Puede hacer algo diferente? Es difícil, puede ejercer más presión, pero está claro que el Grupo de Lima ya está ejerciendo bastante presión y el Prosur tiene un componente ideológico desde el momento en que no se invita a Venezuela o se llegó a invitar a Guaidó. Por lo tanto, se posiciona a favor de Guaidó porque sabemos que todo el Grupo de Lima reconoce a Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Es allí donde decimos que probablemente, de otro lado, este es un grupo también, un foro, que va a tener un sesgo político y que tiene que ver obviamente con los principios democráticos, el respeto a los derechos humanos, que no ha podido alcanzarse consensos en la UNASUR. Pero también es cierto que tampoco se alcanzó consenso en la OEA. Por lo tanto, el componente Venezuela es clave para el futuro de este foro, que parece que lo interesante sería que termine de resolver una UNASUR que está quebrada, porque no puede seguir funcionando una UNASUR con 5 miembros de 12. Claramente la UNASUR tiende a desaparecer y hay que ver cómo evoluciona el Prosur. Es que en ninguno de los foros regionales existe consenso del todo en todos los temas. Ahora, en Sudamérica tenemos ahora Prosur, al Mercosur, tenemos la Alianza del Pacífico que también incluye a México. ¿Cuán funcionales están resultando todos estos foros regionales? Si bien todos tienen propósitos distintos, pero a juzgar por la opinión pública que de alguna manera los trata de evaluar, ¿cuán funcionales resultan ser? Sí, podríamos agregar el CELA, podríamos agregar CEPAL, CELAC, podríamos agregar muchos otros a los que nombraste, lo que confirma que hay una gran superposición de metas y objetivos. Me parece que hay que reflexionar respecto a este punto, hay que intentar buscar consensos en cuanto a la verdadera necesidad de los procesos de integración, de los foros y de las organizaciones regionales, para evitar tener mucha burocracia y para evitar tener foros que solo representan los intereses políticos coyunturales. Es muy malo que los organismos que se crean en América Latina tengan una duración de 4 o 5 años, que es lo que duran los gobiernos. Y después que si el gobierno cambia de sesgo político, estamos pensando en vaciarlo. Eso no es bueno. Los organismos internacionales tienen que basarse en verdaderas necesidades de los estados con metas y objetivos claros. Y el Prosur todavía no nos da esta señal, tampoco la dio UNASUR en el 2008. No, claro, no la dio. De hecho, fue creado por Hugo Chávez. El primer secretario fue Néstor Kirchner. Se creó básicamente cuando la región había dado un giro hacia la izquierda. Hoy día que la región da un giro hacia la derecha, se crea este organismo, pero básicamente Piñera dice que no va a ser ideológico. Ahora bien, pasando a tu país, Uruguay, ¿cómo se interpreta la ausencia de Uruguay? Uruguay básicamente podría llegar a estar presente, imagino que no bajo la administración de Tabaré Vázquez, sino que en el caso de que haya un giro hacia la derecha en el país, ¿no? Lo que se imagina es que Uruguay va a seguir aislado porque se ha posicionado en contra del resto de los miembros del Mercosur y del Grupo de Lima en cuanto al conflicto con Venezuela. Hoy Uruguay lamentablemente reconoce al gobierno de Maduro, no reconoce a Guaidó, y eso lo aleja, por supuesto, del Grupo de Lima y lo aleja del Mercosur y lo aleja, de hecho, de este nuevo Prosur que se está creando. Hasta que no se solucione este tema en Uruguay y hasta que Uruguay no cambie de posición, va a ser bastante difícil que apoye este tipo de nuevos foros. Ahora, tampoco tiene sentido que Uruguay siga estando en la UNASUR y es muy probable que Uruguay tenga que volver a entenderse con los países de la región, y yo diría que si gana un gobierno de derecha en las próximas elecciones, sin lugar a dudas, pero incluso no ganando un gobierno de derecha, no podemos estar aislados de los principales socios estratégicos del país. Por lo tanto, tiene que darse un cambio en Uruguay respecto a su posicionamiento con Venezuela. Claramente, porque además UNASUR hoy día se encuentra
prácticamente desarticulado y casi sin financiamiento.